universidad, de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, militante también del Partido Obrero, hoy podríamos decir de Política Obrera, me va a corregir seguramente Mario, y además es sobreviviente de esa dictadura, una familia que fue duramente perseguida también. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia. Sí, efectivamente, originalmente empecé a militar este año, hace exactamente 50 años, en el Partido Política Obrera, que fue declarada ilegal por el primer decreto de Videla, junto a muchas otras organizaciones, y que para intervenir en las elecciones del 83 cambió a Partido Obrero. Hay una polémica que derivó en una decisión y retomamos, los que fundamos el partido retomamos el nombre de Política Obrera, ¿no? Bien. Bien. Hoy es Política Obrera. Hoy es Política Obrera. Sí. Mario, ¿cómo recordás este 24 de marzo? Bueno, en un recuerdo hoy, hablando con mi hija, me dice, le digo, mañana es el cumpleaños del padre de fulano, y dice, ¿cómo te acordás? Bueno, porque fue la última vez que estuve en un cumpleaños con mi hermana Mirta, ¿no? Así que imposible olvidar. Pero por otro lado, antes que hablar de recuerdos, lo que hay que hablar es que todavía están vigentes los efectos de esa dictadura en varios términos. El primero es el económico. Los bancos, las medidas tomadas por Martínez de Oz, que las entidades financieras no pagan impuestos, y toda la actividad financiera especulativa no paga impuestos, sigue vigente, ¿no es cierto? Esto alienta el saqueo financiero, como el que acaba de impulsar Massa, liquidando los activos del Central, del Tesoro y del ANSES, es decir, nuestras jubilaciones, para regalárselo a los banqueros. Así que esto sigue plenamente vigente. La deuda externa que pasó de creo que era 6.000 del privado o del Estado y 2.000 de la privada, pasó a 43.000, hoy pasó a 500.000 millones, todo con maniobras de reestatizaciones y siempre de bicicleta financiera, sigue hoy vigente. Nada más que la deuda hoy es impagable, porque es el 150% del Producto Bruto Interno, y es la causa fundamental de la inflación, que es una de las cosas más importantes, porque todo el mundo sabe que es impagable, ¿no? Y que el Estado Nacional está quebrado y ahora está refundido y enterrada las jubilaciones, ¿no? La dictadura lo primero que hace es modificar el estatuto del peón, cancelar el derecho de la agremiación, etcétera, etcétera, y imponer normas como la liquidación de los aportes patronales, que hoy sigue vigente. Primero se restituyó, después se aporta, bla, 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 con lo cual se produce el vaciamiento del ANSES, ¿no es cierto? Después se privatizó, bueno, no era CESES en ese momento, pero después se privatiza a través de la FJP, y ahora con lo que hace Massa, casi naturalmente va hacia la privatización de la jubilación de la... Es decir, en lo central, en lo político-económico, y sigue igual. Y lo otro que fue imponer, hay que recordar que antes del golpe el 95% de la población económicamente activa estaba ocupada, el 3% desocupado, y solo el 3% subocupado, y solo el 2% estaba desocupado, que eran los pobres, digamos, ¿no? Que hacían changas y demás, y que me acuerdo haberme enojado, disgustado una vez, porque en un programa decían que en una Navidad lo único que tenían era para comprar un pollo de sidra, que claro, lo que pasa ahora parece una bacanal, ¿no? Eso era para Navidad, ¿no? Que una familia en Navidad estaba en esas condiciones. Es decir, hubo una... Sí, no, pensaba en esto, recién pasábamos un fragmentito de la carta abierta de Rodolfo Walsh y esta advertencia que ella hacía al año de iniciado el golpe, de señalar justamente que en la política económica hay que reparar, digamos, en los objetivos de este golpe.
efectivamente. Bueno, efectivamente, el objetivo era este. Yo me acuerdo precisamente varias cosas. El golpe no nace de un repollo, ni lo trae la cigüeña, sino que estuvo precedido por varios golpes, primero el de Bordaberry en Uruguay, que era el presidente electo, disolvió el Parlamento, se apoyan las Fuerzas Armadas, declara ilegal la huelga, etcétera, etcétera, y es reconocido por el gobierno argentino. Después el gobierno de Pinochet, que voltea al gobierno de Allende en un golpe de Estado el 11 de septiembre del 74, y el primero en reconocer al gobierno, no sé si fue Mao Zedong y el segundo Perón o al revés. Y antes hubo toda una serie de sucesos en la propia Argentina, como fue el golpe contra Obregón Cano, gobernador de Córdoba, que lo encabezó un teniente coronel Navarro, jefe de la policía, y bandas paramilitares que se llamaban Comando Libertadores de América, que atacaban, ya estaban atacando junto con la AAA a los trabajadores. Ese golpe, el propio Perón, en vez de encarcelar a Navarro y a toda la banda, lo legitima mandando un interventor, porque lo que sería democrático hubiera sido reponer a Obregón Cano y procesar, encanar y procesar a todos los golpistas. También contra Videgain, el gobernador de provincia de Buenos Aires, ¿cómo es? Lo desplazaron, lo pone a Victorio Calabró, un hombre de la Unión Obrera Metalúrgica, y de Lorenzo Miguel, muy cercano a Perón. Lo ponen también contra Ragón en Salta, que termina detenido, desaparecido, etcétera, etcétera. Era el desplazamiento de lo que se llamaba en el peronismo la tendencia. Es decir, se fue organizando el golpe, y de modo tal de que el 24 de diciembre del 75, en Tucumán, Videla dice: le damos 90 días al gobierno para que resuelva los problemas, que era fundamentalmente no el foco armado, que ya estaba reconocido además por los propios militares que estaban liquidados, sino que el hecho de que en el 1975 las medidas que ahora va a tomar Massa o el gobierno que viene, que es una enorme devaluación, un gran tarifazo y un ataque a los salarios, lo había tomado un tal Celestino Rodrigo, y una huelga general que empieza en los metalúrgicos en la zona norte de Buenos Aires, termina en una huelga general que termina con el ministerio de Massa, de Rodrigo, Celestino Rodrigo, en 45 días, ¿no? Todo eso está vigente la reforma educativa que hoy se lleva en las universidades y escuelas, que empezó con el traspaso de las escuelas primarias a las provincias. Una cosa que me olvidaba de la configuración del golpe es la siguiente: hay que buscar una hemeroteca en los diarios de la época, sobre todo Clarín y Nación, ¿no? Hay muchos más, pero todos anunciaban lo siguiente: diputados y senadores estaban desalojando de facto en enero los despachos. El golpe se venía y no hubo nadie que dijera algo en contra, es decir, lo estaban apoyando, que después se reflejó la intendente de ese partido durante la dictadura. Clarín, me acuerdo, sacaba todos los días cuántas horas de huelga hubieron los días anteriores. ¿Cómo es? Y estoy en un bar, si escuchan voces, haciendo tiempo para dar una charla sobre el tema. Está bien. Y ¿cómo es? En el Clarín decía cuántas huelgas, y Ricardo Balbín decía: hay que acabar con la guerrilla industrial. El resultado de toda esta propaganda y accionar es que el 62% de los desaparecidos eran delegados fabriles. Totalmente. Después de las ligas agrarias, estudiantes, delegados, es decir, los organizadores sociales, que fueron los que también intervienen en la gran huelga de junio y julio del 75, y las huelgas y movilizaciones que terminan derribando todo el planteamiento. Este planteamiento de Rodríguez fue ejecutado por Martínez de Oz.
Ahora, Mario, en estos años se ha avanzado en los procesos de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Con cuentagotas está procesado. Sí, pero claramente donde cuesta terriblemente es a la hora de juzgar al empresariado. Al empresariado, ¿no? Ahí la muerte Sí, impune de sí. Blaquier, las absoluciones en la causa de las Mercedes, Marías sí. y demás, ¿no? Sí, clarito. Es decir, fue preparado desde la Unión Industrial, de la Asociación de los Bancos, de la Sociedad Rural, y ellos siguen impunes. Como siguieron impunes también todos los economistas y todo lo demás en lo de la Alemania nazi, ¿no? Pero por lo que es un régimen, como es el régimen capitalista, que de un extremo dice hay que aplastar al movimiento obrero y ahí van y lo aplastan físicamente. Es lo que vinieron a cortar no es la acción de la guerrilla como organizan los negacionistas, que ya estaban derrotadas físicamente, y cuyo número además mitigaba a las dimensiones de la Fuerza Armada de ese momento. Por espectaculares que sean las acciones, no eran enemigos, sino venían a liquidar lo que fue la experiencia generada por el Cordobazo. Cordobazo liquidó la dictadura argentina, que en el 66 se preparaba para gobernar por 10 años, hasta 1976, decía una niña. Bueno, el movimiento obrero, con el antecedente de una movilización en Rosario, el correntinazo donde matan a Cabral, en Córdoba, en mayo del 69, se moviliza y derriba este gobierno. Y también es la sucesión de movilizaciones populares y de organizaciones crecientes hacen lo que llamarían una inestabilidad, y no pueden aplicar los planes de ajuste que ponían que intentaron. De esa época ahora, el IVA inaugurado por Isabel Perón con el 10%, ahora acaban de aumentarlo en 3% en alimentos, y no sé de cuánto se va, si se va a 21 o 22. Ahora salió en estos días. Bueno, Mario, pensaba un poco esto que contabas, ¿no? Fue tan era tan evidente la asimetría que había entre ese movimiento, entre comillas, guerrillero que estaba combatiendo la dictadura militar, que en el primer año ya existía, sí. Siguiendo ahí un poco la carta que estábamos escuchando de Rodolfo Walsh, ya en el primer año hablaba de 15.000 desaparecidos, es decir, y en ese 76 la represión tan brutal además, ¿no? Sí, claro. A ver, si solo con la cantidad de cuerpos desaparecidos podrían haber liquidado lo que eran los informes de inteligencia que decían que no había más de 1.500, 1.600 tipos. Pero entre todas las organizaciones, con la logística y todo demás, uno puede multiplicar por 4 o 5, pero la cantidad de cuerpos que aparecieron eliminados ya estaban en cuenta de ese número. Si contamos los desaparecidos, los exiliados y los presos, se ve la dimensión que era un ataque contra los trabajadores y contra la población en general. Mario, y recordar hoy, digamos, en este contexto, porque esto que bien marcás, ¿no? El plan económico sigue operando, sigue minando los derechos, y lo podemos ver en nuestros salarios, en las condiciones laborales, en ese proceso tan brutal de precarización de nuestras vidas. ¿Cómo estamos hoy para dimensionar esto? ¿Dónde se están discutiendo? Mire, en esa época, un trabajador estatal en la provincia tenía derecho a tener 2 juegos de ropa anuales, zapato, pantalón, camisa o traje sastre y zapato para las mujeres. Hoy no le alcanza para salir ni de la pobreza al sueldo, y mucho menos la ropa de trabajo. El ajuste empezó en la provincia con un ajuste, con la supresión del café que hizo el gobierno de Alderach, porque servían café a la mañana y a media mañana, y continuó hasta la eliminación de la jubilación y el derecho a una vida digna con un sueldo digno. Con esto digo lo que tenemos a mano, pero el conjunto, lo que fue en la Argentina, un modelo de conjunto de derechos conquistados por los trabajadores, hoy lo hemos perdido absolutamente todos, sin ninguna perspectiva de recuperar. Si ustedes quieren discutir cómo van a, esto con apoyo sindicato, porque usted quiere discutir cómo igualar la inflación, no necesitamos igualar la inflación, necesitamos recuperar lo que perdimos para tener una vida. Una vida como la gente, que es lo que hay que discutir, que es cómo vivimos. Y por otro lado,
hay un llamamiento en este periodo de ajuste y todo lo demás a la militarización. Sí. A Rosario, bajo la excusa del narcotráfico, acá en Misiones sale de la piel sin que nadie del gobierno salga a contestar, a pedir a terminar el abigeato, que yo no dudo de que no haya pérdida, pero tampoco es como para llamar a Rambo para combatirlo. Basta con saber quién tutela a los delincuentes y se termina el problema. Con los bancos no hay posibilidad. Creo que si uno toma la investigación que hicieron en el diario La Nación, que uso Alconada Moon hace todo en enero, uno ve que la financiera y los bancos son los responsables del lavado. Hay que ir ahí y no a tirotear a la gente, pero ella me digo como para demostrar que la idea del narcotráfico, del combate contra el narcotráfico, es una mentira y es para ir a reprimir a la gente, sin contar la experiencia que hay en Colombia y en México con la militarización de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Que ha transformado más que en un avance, ha duplicado, no sé si hay alguna magnitud por la tragedia que es esa. Sí, en el caso de México, los datos, entre comillas, oficiales, digamos, o pseudo oficiales, porque siempre está en discusión eso, se habla de más de 300.000 desaparecidos y desaparecidas. No, es horrendo, es una cosa que no tiene, no hay forma de ver nada positivo ahí. Y el propio gobierno... Tenemos los Sí, el gobierno. No, pues para sumar esto de Colombia que decías, el propio gobierno colombiano poniéndole números a lo que significó la política de combate, entre comillas, de las drogas, de más de 1 millón de muertos en nuestros países en los últimos años. Sí, que si uno se pone a ver qué es lo que son los muertos, generalmente son los campesinos que se negaron a ser desplazados. Sí, totalmente. ¿Cómo es? Y el otro es que las fuerzas de seguridad están siendo entrenadas precisamente por policías de Colombia, acá en la provincia, ¿no? Por la DEA, que es la que pilotea el narcotráfico en todo el mundo, y por todas las fuerzas que precisamente no se caracterizan por tener buenas relaciones con su población, ¿no? Mario, ¿dónde vas a dar la charla ahora? Ahora en la Facultad de Humanidades, en el tercer piso 4 y 5. Ajá, bien. Aula. Ahora a las 18 arranca, intervendré un poco más tarde, y esta va a ser la charla sobre este 24 de marzo, que hay que movilizarse en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, hay que movilizarse mañana en contra de estas medidas que ha tomado el gobierno de saqueo a los jubilados, y hay que movilizarse por una gran movilización, una huelga general, porque es la única forma que tenemos para enfrentar. Lo demás es una violencia que viene desde arriba inexorablemente. Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Mario Coutounet, docente de nuestra universidad, militante sindical desde hace muchos años también, integra la CONADU Histórica, y en este caso contándonos y analizando, más allá de la propia situación familiar y política que les tocó vivir, lo que implica aún hoy, en las medidas que se están tomando económicas en nuestro país, las consecuencias de esa dictadura, el empeoramiento de nuestras condiciones de vida en todo sentido, la pérdida de derechos laborales que ha sido abrumador, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios, el empeoramiento de las condiciones laborales. Esta semana nada más, recién escuchábamos a un trabajador